El Partido Popular Europeo ha decidido bloquear el nombramiento de Teresa Ribera, actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como nueva comisaria europea, al menos hasta que la política socialista ofrezca explicaciones detalladas sobre la gestión de su ministerio durante la reciente crisis provocada por la DANA, depresión aislada en niveles altos. La crisis desatada por la DANA afectó gravemente a varias regiones de España, especialmente a la Comunidad Valenciana, donde miles de personas vieron cómo sus vidas quedaban destrozadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos y barrancos. El Partido Popular Europeo ha considerado necesario que Ribera dé cuenta de su actuación ante esta catástrofe, antes de que se proceda a cualquier confirmación de su nombramiento. Antes de continuar, suscríbete si crees que con esta gente España no funciona. Esta mañana, el líder del Partido Popular en España, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que sus eurodiputados votarían en contra de la designación de Teresa Ribera como comisaria europea, dado lo que considera una gestión deficiente del desastre en su calidad de ministra para la transición ecológica. Aunque Feijóo subrayó que la decisión final sobre la postura del grupo se tomará en los próximos días, su declaración refleja un rotundo rechazo a la candidatura de Ribera mientras no ofrezca explicaciones sobre la gestión de la crisis. Lo veremos en los próximos días, señaló Feijóo en una entrevista concedida a Antena 3, haciendo referencia a las próximas deliberaciones y votaciones en el Parlamento Europeo. El respaldo del Partido Popular Europeo es crucial para que Ribera pueda ser confirmada en el cargo, ya que sin este apoyo, sería prácticamente imposible alcanzar los 2/3 de los votos necesarios, e incluso una mayoría simple, que son los requisitos establecidos para la ratificación de cualquier comisario europeo. La posición de Feijóo refleja el malestar de su partido con la actuación de Ribera durante la crisis de la DANA. En los últimos días, el Partido Popular ha cuestionado severamente la gestión de la ministra, destacando especialmente el hecho de que la Confederación Hidrográfica, un organismo que depende del gobierno central, había alertado con tiempo sobre los riesgos de desbordamientos en varios cauces de la Comunidad Valenciana, en particular en el Barranco del Pollo, pero no se tomaron las medidas preventivas adecuadas para evitar la catástrofe. La oposición considera que la falta de una respuesta adecuada por parte de Ribera y su ministerio, a pesar de las advertencias previas, contribuyó a la magnitud de los daños y la tragedia que dejó la DANA en muchas zonas del país. Además, desde el Partido Popular se ha criticado la aparente falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, especialmente entre el Ejecutivo Central y los gobiernos autonómicos, lo que habría ralentizado la respuesta ante la emergencia. La gestión de Ribera durante la crisis también ha sido vista con desconfianza por parte de muchos ciudadanos, que consideran que no hubo un esfuerzo coordinado ni suficientes recursos desplegados por el gobierno central para abordar la emergencia de manera eficaz. De hecho, muchos en la oposición y entre la sociedad civil creen que, en lugar de centrarse en soluciones concretas, el gobierno de Pedro Sánchez se dedicó más a gestionar la imagen pública de la crisis, priorizando los gestos mediáticos sobre la acción efectiva. Este sentimiento de desconfianza ha quedado reflejado en las declaraciones de Feijóo y otros miembros del Partido Popular, quienes insisten en que la actuación de Ribera durante la DANA debe ser sometida a una revisión exhaustiva antes de que se le conceda un cargo tan relevante a nivel europeo. El líder del Partido Popular ha insistido en que no se puede permitir que Teresa Ribera ocupe un puesto de tanta relevancia en la Unión Europea, ya que, según él, su nombramiento no resolvería un problema, sino que lo trasladaría a las instituciones europeas. No podemos permitir que un problema de gestión tan grave sea trasladado a Bruselas, ha declarado Feijóo en repetidas ocasiones. En este sentido, el Partido Popular argumenta que si Ribera no ha sido capaz de gestionar adecuadamente una crisis de esta magnitud a nivel nacional, no está en condiciones de asumir responsabilidades a nivel europeo. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la gestión de su ministra, asegurando que el gobierno tomó todas las medidas posibles dentro de sus competencias y recursos. No obstante, la crítica a la falta de respuestas rápidas y a la aparente descoordinación entre los diferentes organismos y administraciones ha calado hondo en la oposición, que no pierde oportunidad para poner en duda la eficacia del Ejecutivo Central durante la catástrofe. En paralelo, algunos analistas políticos consideran que la postura del Partido Popular Europeo podría cambiar una vez que Teresa Ribera dé explicaciones detalladas sobre la gestión de la crisis de la DANA. Se espera que, tras una comparecencia o explicación pública, el PP europeo pueda reevaluar su postura
y dependiendo de la claridad de las explicaciones de Rivera, decidan apoyar su nombramiento. Sin embargo, en el contexto actual, el rechazo por parte del Partido Popular Español parece ser una medida política para presionar tanto al gobierno de Pedro Sánchez como a las instituciones europeas. Lo cierto es que este debate ha puesto en evidencia las tensiones políticas entre los diferentes niveles de gobierno en España, así como las dificultades que enfrenta el Ejecutivo en un momento tan delicado. Mientras tanto, el futuro de Teresa Rivera como comisaria europea permanece en el aire, pendiente de las explicaciones que pueda ofrecer sobre su gestión de la crisis de la Dana. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular PP, ha mantenido una postura firme y reiterada en su rechazo hacia el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea. Según Feijóo, la designación de Rivera para un puesto de tal magnitud en la Unión Europea representaría no una solución, sino una transferencia de un problema, refiriéndose a la gestión de la crisis derivada de la Dana y la crisis política que ha sobrevenido en España. En su opinión, Rivera ha demostrado una gestión ineficaz de los desastres naturales y las políticas medioambientales, lo que convierte su nombramiento en una mala señal para Europa. Feijóo no ha dudado en calificar este tipo de movimientos como parte de una serie de decisiones políticas erróneas por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En particular, ha lamentado profundamente que Sánchez haya afirmado que la clave de una buena gestión en su gabinete radica en contar con más personas como Teresa Rivera, argumentando que esta declaración refleja una preocupante falta de autocrítica por parte del Ejecutivo ante los fallos evidentes en la gestión de la crisis. La crisis de la Dana, depresión aislada en niveles altos, que azotó con fuerza la Comunidad Valenciana y otras regiones de España, ha dejado no solo una devastación material sin precedentes, sino también un daño emocional y psicológico profundo en la población afectada. Más allá de los efectos tangibles del desastre, lo que ha marcado esta tragedia ha sido la sensación de desamparo e indefensión entre los afectados, quienes sintieron que el gobierno, en especial el de Pedro Sánchez, no respondió de manera rápida ni eficaz a la magnitud de la crisis. A pesar de los esfuerzos heroicos de voluntarios, equipos de rescate locales y los propios ciudadanos, la respuesta institucional fue percibida como tardía, desorganizada y, en muchos casos, insuficiente. Este desajuste en la respuesta del gobierno, sumado a la falta de previsión y coordinación, ha tenido un impacto profundo en la política española, y se ha convertido en un tema central de debate y confrontación política. El Partido Popular y Vox han sido los principales actores políticos que han capitalizado el malestar generalizado, utilizando la gestión de la crisis como uno de los puntos clave en sus ataques al gobierno de Sánchez. La estrategia de ambos partidos ha ido más allá de una simple crítica a la respuesta inmediata ante la emergencia, lo que buscan es sacar rédito político del descontento popular. La crisis ha puesto de manifiesto lo que perciben como una mala administración de los recursos, la falta de previsión y la desconexión entre las necesidades reales de la población afectada y las acciones del gobierno. En particular, los ataques a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no solo se centran en su gestión directa de la crisis, sino también en su visión y políticas medioambientales, que algunos consideran que no han tenido en cuenta la importancia de la preparación ante catástrofes naturales de gran magnitud. La crítica hacia la gestión de Rivera se ha convertido en un tema recurrente de discusión, y su figura se ha visto vinculada a las políticas que, en opinión de muchos, no han sido lo suficientemente eficaces para prevenir y mitigar los efectos de fenómenos climáticos extremos como la Dana. Este tipo de situaciones ha alimentado el malestar social, creando un caldo de cultivo para el discurso de la oposición, que no ha dudado en aprovechar el momento para reclamar mayor responsabilidad y una mayor capacidad de respuesta por parte del gobierno. Para Feijóo, líder del Partido Popular, y para la portavoz de Vox, Pepa Millán, la gestión de Rivera representa un fracaso, y han utilizado la situación para exigir su dimisión y su rechazo como posible comisaria europea. Es en este contexto de creciente tensión política y social donde se inserta la candidatura de Teresa Rivera para ocupar el cargo de comisaria europea de Medio Ambiente. Este nombramiento, que en principio podría haber sido visto como una oportunidad para Rivera, ha generado una fuerte polémica a nivel nacional. Los detractores del gobierno han visto en esta nominación una nueva oportunidad para lanzar ataques tanto a Rivera como a la administración Sánchez en general. En particular, el Partido Popular ha cuestionado la idoneidad de Rivera para ocupar este cargo, considerando que su gestión en España ha sido deficiente, lo que hace aún más difícil su legitimidad para liderar a nivel europeo. Pero el rechazo de Rivera no se limita al ámbito nacional.
En el Parlamento Europeo, los eurodiputados del Partido Popular Europeo, PPE, han comenzado a presionar para bloquear la candidatura de Rivera. Sin embargo, esta oposición no es unánime. Algunos analistas políticos consideran que el rechazo del PPE podría ser solo una maniobra temporal, un acto de presión política sobre el gobierno español para que rinda cuentas por la crisis de la Dana. Según esta visión, el bloqueo podría ser una táctica negociadora para obtener concesiones políticas o aclaraciones sobre la gestión del desastre. No se descarta que, una vez que Rivera dé explicaciones satisfactorias sobre la gestión de la crisis y otras áreas de su responsabilidad, los eurodiputados del PPE puedan cambiar su postura y apoyar su nombramiento, lo que reflejaría una vez más el pragmatismo político del Parlamento Europeo. Este escenario subraya las complejidades de la política europea, donde las decisiones tomadas por un gobierno nacional pueden tener repercusiones directas sobre la postura de los grupos políticos a nivel europeo. El caso de Rivera ilustra cómo las alianzas políticas en Bruselas no siempre son lineales, y cómo factores como la gestión de crisis, la popularidad de los líderes nacionales y las dinámicas internas de cada partido político influyen en los procesos de toma de decisiones en el Parlamento Europeo. De esta manera, el futuro de Rivera como comisaria europea no solo dependerá de su capacidad para manejar la crisis de la Dana y las críticas a su gestión, sino también de un delicado juego de equilibrios políticos y alianzas entre los diferentes bloques en el Parlamento Europeo. Además, el rechazo a Rivera y su gestión también pone de manifiesto las tensiones internas dentro de la política española, donde la confrontación entre el gobierno de Pedro Sánchez y los partidos de la oposición se ha intensificado. En particular, la gestión de la crisis de la Dana ha expuesto las fracturas dentro del sistema político español, revelando cómo los errores cometidos por el gobierno pueden ser explotados por la oposición para ganar terreno en un contexto electoral incierto. La reacción de los partidos de oposición, que no solo han criticado la falta de respuesta ante la emergencia, sino que también han comenzado a cuestionar la legitimidad de los cargos ocupados por miembros del gobierno, como Teresa Rivera, refleja la estrategia de desgastar la imagen del Ejecutivo. Por otro lado, el uso de la política medioambiental y la transición energética como temas de debate también refleja la polarización en torno a estas cuestiones en la política española. Para algunos, la postura de Rivera en cuanto a las energías renovables y la lucha contra el cambio climático es una causa fundamental, pero para otros, sus políticas son vistas como una fuente de ineficiencia y desconexión con las necesidades de la población. Este desacuerdo ha alimentado el debate sobre el papel del gobierno español en la lucha contra el cambio climático y su capacidad para responder a las emergencias naturales de manera efectiva. La crisis de la Dana ha evidenciado, de forma cruda, las enormes dificultades que enfrentan los gobiernos al gestionar situaciones de emergencia, especialmente en un contexto de crisis natural a gran escala. La magnitud de la catástrofe, con sus devastadores efectos sobre la Comunidad Valenciana y otras regiones del país, ha puesto a prueba no solo la eficacia del sistema de respuesta ante desastres, sino también la capacidad de los líderes políticos para manejar la situación de manera eficiente y coherente. En este tipo de crisis, las decisiones que se toman, o que no se toman, pueden marcar un antes y un después en la política de un país, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y en sus representantes. La respuesta a la emergencia no es solo una cuestión de salvar vidas y proteger bienes, sino también un barómetro para medir la eficacia y el compromiso del gobierno con el bienestar de sus ciudadanos. La gestión de la Dana, especialmente en sus primeros días, fue fuertemente criticada por la falta de rapidez y coordinación en la intervención del gobierno de Pedro Sánchez. La desorganización y la insuficiencia de recursos desplegados sobre el terreno causaron una sensación generalizada de abandono entre los afectados, lo que a su vez ha alimentado un malestar político profundo. En lugar de una respuesta unificada y eficaz, muchos vieron cómo los esfuerzos de rescate y recuperación fueron liderados en gran parte por equipos locales y voluntarios, mientras que la administración central se veía atrapada en una maraña burocrática, sin ofrecer soluciones concretas ni la agilidad esperada de un gobierno en tiempos de crisis. Esto ha tenido consecuencias no solo en la percepción de la eficacia del Ejecutivo, sino también en el campo de la política interna, donde las críticas de la oposición se han intensificado, mostrando una clara intención de capitalizar el descontento social generado por la gestión inadecuada. En este contexto, uno de los focos principales de crítica ha sido Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, cuyo papel en la crisis de la Dana ha sido cuestionado desde diversos frentes. Rivera,
que hasta ese momento era considerada una figura clave en el gobierno, se ha convertido en el centro de la controversia política, especialmente por su vinculación con políticas medioambientales que algunos consideran responsables de no haber preparado adecuadamente al país para enfrentar fenómenos climáticos extremos. En lugar de liderar una respuesta inmediata y eficiente a la crisis, muchos ciudadanos y partidos opositores la acusan de estar más centrada en su agenda de transición energética que en la gestión de emergencias de este tipo. En este sentido, su falta de visibilidad en los primeros momentos de la tragedia, así como su posterior intervención, han sido objeto de duras críticas, alimentando una narrativa de desconexión entre la élite política y las necesidades reales de la ciudadanía. Lo que comenzó como una crítica a la gestión de Rivera en el contexto nacional se ha extendido más allá de las fronteras de España, con su candidatura como comisaria europea adquiriendo una relevancia significativa. El nombramiento de Rivera a este alto cargo ha generado un debate no solo en el ámbito político español, sino también en el Parlamento Europeo, donde algunos grupos, especialmente el Partido Popular Europeo, PPE, han cuestionado su idoneidad para ocupar un cargo de tanta responsabilidad. El rechazo a su nombramiento no solo responde a su gestión de la crisis en España, sino que refleja también las tensiones dentro de la política europea en cuanto al liderazgo de los países miembros en áreas claves como la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Para muchos, la crisis de la Dana ha puesto de manifiesto las debilidades de las políticas medioambientales de Rivera, que no habrían considerado adecuadamente la preparación ante desastres naturales, algo que contradice las expectativas de liderazgo que Europa requiere para enfrentar los retos del futuro. En este escenario, la disputa sobre el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea no es solo un tema de política interna española, sino también una cuestión de cómo los gobiernos nacionales influyen en el equilibrio de poder y las decisiones clave que se toman en Bruselas. La política europea es, en muchos aspectos, un juego de alianzas y negociaciones, donde las decisiones de un gobierno pueden tener implicaciones a largo plazo en el futuro del continente. Los eurodiputados, tanto del PP como del Partido Socialista Europeo, PSE, deberán tomar decisiones que no solo reflejen sus intereses nacionales, sino también los intereses estratégicos a nivel europeo. En este sentido, la capacidad de España para influir en las decisiones clave de la Unión Europea, como la política medioambiental, la transición energética o la respuesta ante futuras crisis climáticas, podría depender en gran medida de la figura de Rivera y de cómo se resuelva esta disputa política. Si finalmente Rivera logra superar los obstáculos impuestos por la oposición, esto podría ser interpretado como una victoria política para el gobierno de Sánchez, pero también podría poner en evidencia las tensiones internas dentro de la política española y europea. En este sentido, la gestión de la crisis de la Dana, así como el nombramiento de Rivera, se han convertido en una especie de termómetro para medir la capacidad del gobierno español para navegar las aguas turbulentas de la política interna y externa. Si la percepción pública sigue siendo negativa en cuanto a la respuesta del gobierno ante la crisis, es probable que esto tenga consecuencias en el apoyo popular a Sánchez y al PSOE, no solo en las elecciones nacionales, sino también en el escenario europeo, donde las decisiones políticas de los gobiernos nacionales influyen en las dinámicas de poder en Bruselas.